tal, chicos? Esta semana en el curso de literatura tenemos la continuación del Siglo de Oro. Muy bien, la semana pasada hablamos sobre Renacimiento, ¿no es cierto? Vimos la lírica con Garcilaso de la Vega, eh, con Fray Luis de León y con Fernando de Herrera, con las escuelas salmantina, la escuela italiana y la escuela sevillana respectivamente. Ahora, dentro del Renacimiento, que era siglo XVI, vamos a tener en España también una narrativa. Y esta narrativa está representado por Lazarillo de Tormes. Lazarillo de Tormes es del género narrativo y especie novela picaresca. La novela picaresca es un tipo de novela que nace por primera vez en España en el siglo XVI. Esta novela se utiliza para dar crítica a cómo la sociedad estaba en realidad en España. Todo el mundo quería ser como España por el descubrimiento que hizo de América. Todo el mundo tomaba España como el ejemplo a seguir. Pero la novela picaresca hace una crítica de lo que en verdad era España. Muy bien, Lazarillo de Tormes nos dice que está dividida en un prólogo y 7 tratados y nos cuenta la vida del protagonista Lázaro González Pérez, que era más conocido como Lázaro de Tormes, con su vida con sus 9 amos. Ahora, ¿qué es lo que pasa y qué no es lo que nos dice esta historia? Esta historia fue prohibida durante un tiempo y tiene de autor anónimo. ¿Por qué? Porque critica a la iglesia. Entonces, en ese tiempo la iglesia tenía mucho poder y por lo tanto, él parece que quien escribió esta obra trató de mantenerse pues oculto. Muy bien, Lázaro nos dice al inicio de que, bueno, le dieron el apelativo de Tormes porque nació a orillas del río Tormes, que era un río que pasaba por un pequeño pueblo donde él vivía. Ahora, Lázaro perdió a su padre porque fue acusado de robar y lo desterraron de allí. Por Lázaro sabemos que él murió cuando se enfrentaba a los moros. Su madre decidió rehacer su vida con un hombre que era pues de tez morena y le dio a Lázaro un hermano también morenito. El padrastro de Lázaro trabajaba en un molino junto a su madre, pero ya no les alcanzaba el dinero y es por eso que decidieron robar. Empezaron a robar harina de ese molino donde trabajaban y fueron descubiertos. El padrastro de Lázaro fue castigado con azotes y desterrado de ese lugar. La madre de Lázaro, al ver que los 2 maridos que tenía la hicieron pues tener una mala fama, decidió irse de ese pueblo y se fue a otro lugar. En este lugar ella empezó a trabajar como una especie de mesera en una pensión para estudiantes universitarios, pero sola no podía mantener a 2 hijos. Es por eso que un día un ciego llegó a esa pensión y él le dijo que estaba buscando un lazarillo y ella prácticamente le regaló a Lázaro cuando solamente tenía 14 años. Ahora, Lázaro tuvo 9 amos, pero vamos a utilizar a los más representativos. Tenemos al ciego, que es el primer amo de Lázaro. Él le va a enseñar cómo es la vida en realidad. El ciego, una vez que conoció a Lázaro, se dio cuenta que era un niño muy ingenuo, solamente cuando estaban conversando. Entonces él le dijo que había escuchado que las personas hablaban tanto de una estatua de piedra de toro que había en la plaza. Lázaro le dijo que efectivamente era una estatua muy grande y estaba hecha de piedra. El ciego le dijo que él lo llevara allí. Cuando fueron allí le dijo, he escuchado que las personas dicen que de su hocico tú puedes escuchar el mar. Lázaro se entusiasmó porque él nunca había escuchado el mar y le dijo, pega tu oído ahí a la boca del toro. Y Lázaro le decía que no escuchaba nada y el ciego le tanteó la cabeza, lo agarró y lo estampó contra la estatua de piedra y le dijo, nunca confíes en nadie. Otro día el ciego lo que hacía con Lázaro era prácticamente matarlo de hambre. Lázaro es nuestro pícaro. El pícaro es el antihéroe, es totalmente opuesto al caballero medieval. Él lo único que va a querer en toda la obra es poder comer y el ciego lo mataba de hambre. Le daba apenas un pedazo de lo que él tenía y él no se saciaba. Entonces Lázaro un día decidió robar una longaniza y no le dijo al ciego. Una longaniza es como un nabo. Lo coció rápidamente y se lo tragó. El ciego llegó y empezó a oler y le dijo, ¿tú has comido algo? Y
Lázaro le dijo, no, no he comido nada, no seas mentiroso, acércate. Y se acercó y empezó a olerlo, le dijo, abre la boca. Y abrió la boca Lázaro y él metió su nariz y metió casi toda su cara dentro de la boca de Lázaro, que el pobre vomitó toda la longaniza. Un día llovió un montón y se formaron riachuelos en las calles. El ciego le dijo, ¿sabes qué? No quiero mojarme, así que ponme en la parte más angosta y dime para poder saltar hacia el otro lado. Lázaro quería abandonar al ciego, pero sin antes darle la misma lección que le había enseñado. Así que Lázaro lo colocó allí y le dijo, puedes tomar aquí fuerza porque tienes que brincar bastante porque no hay un lugar que sea pequeño, no hay un lugar que sea angosto. Entonces el ciego tomó vuelo y se impulsó, saltó, pero ¿qué es lo que pasó? Lázaro lo colocó frente a un poste. El ciego se dio tan duro que quedó inconsciente allí. La gente que vio se acercó para poder ayudarlo y Lázaro aprovechó para poder escapar. Ahora, otro es el clérigo. El clérigo era peor, lo mataba totalmente de hambre. A pesar de que era la iglesia y supuestamente tenía que ayudarlo, trataba muy mal a Lázaro. Un día le escondió toda la comida y solamente le daba de comer las migajas que quedaban. Lázaro quería que más gente muriera porque la única oportunidad donde podía comer era cuando las personas morían y hacían comida para los invitados. Lázaro decidió pues robar la llave y sacarle una copia del baúl donde el clérigo guardaba toda la comida. El clérigo un día lo descubrió y pensó que era una serpiente que estaba allí y tomó una vara de fierro y le pegó tan fuerte que Lázaro quedó inconsciente durante 3 días. Otro amo importante es el escudero, que representa la apariencia. Él pensó que se había sacado la lotería en encontrarse un amo como el escudero porque tenía una armadura reluciente y todo parecía muy bien, pero cuando llegó a su casa se llevó la sorpresa. Era muy pobre. Él representa las apariencias. Lázaro tenía que trabajar para mantenerse él y mantener a su amo. Y Lázaro pues obviamente lo que él quiere es que le den de comer. Así que quería abandonar también a este amo. Así va a pasar por varios amos hasta que llegamos al último, el arcipiestre, que representa la corrupción. Él le dio a Lázaro un buen trabajo de pregonero, una persona que iba anunciando por las calles, y además le dio de esposa a una de sus sirvientas. Pero empezaron los rumores de que al arcipiestre era amante de esa sirvienta y para aparentar se la dio como mujer a Lázaro. Lázaro escuchó estos rumores, pero a Lázaro no le importaba porque él tenía ahora un lugar donde podía comer y donde podía estar tranquilo. A él lo que más le interesaba era su propio bienestar. Eso es lo que es narrativa del Renacimiento. Ahora, vamos al tema que es Siglo de Oro II, Barroco. España fue predominante durante dos periodos, Renacimiento siglo XVI y Barroco siglo XVII. El barroco es una corriente literaria que utiliza demasiado las figuras literarias. Es muy recargado, por lo que quiere tratar de mostrar una originalidad a través de esto. ¿Qué significa? El Renacimiento era muy sencillo. La gente disfrutaba de estas obras, la gente se entretenía, pero el barroco se opone al Renacimiento al decir que si uno quiere innovar en la literatura, necesita utilizar estos recursos literarios, ¿no es cierto? Como la metáfora, como el símil, como el hiperbatón, la hipérbole, todos los recursos literarios, pero ellos ya exageraron al utilizarlo y la gente pues común no entendía los poemas, no entendía las obras, no podía interpretarlas porque era demasiado recargado. Entonces, durante este periodo, España seguía predominando en Europa. Tenemos en la lírica, es decir, en la poesía, dos grandes representantes y dos escuelas que siempre estaban en constante enfrentamiento. Tenemos la escuela culterana con Luis de Góngora y Argote y tenemos la escuela concertista con Francisco de Quevedo. La escuela culterana es más aristocrática, pertenece a la gente de la clase alta, mientras que la escuela concertista con Francisco de Quevedo pertenece a una clase media. La principal motivación de la escuela culterana es la belleza sensorial. Quiere decir que lo que más les importa es que el poema suene bien, la estructura esté bien hecha. Eso es lo que más le importa. Y como dijimos, tenemos a Luis de Góngora como uno de los grandes representantes.
Luis de Góngora fue conocido como Ángel de la Luz, porque al inicio sus poemas pertenecían a un renacimiento, eran bastante sencillos de comprender y la gente lo disfrutaba, por eso le decían Ángel de la Luz. Pero una vez que Góngora entra de por sí a todo el barroco, fue conocido como el príncipe de las tinieblas, porque era muy difícil comprender sus obras. La gente no podía entenderlo y, bueno, se complicaba demasiado. Otro que nos dice en un aporte de él es que utiliza mucho la metáfora y el hipérbato. ¿Se acuerdan qué era la metáfora? La metáfora era una comparación implícita. Quiere decir que es una interpretación. Si yo digo, sus luceros iluminaban mi camino, me estoy refiriendo a los ojos, ¿no es cierto? Eso es una metáfora. Hipérbato. Hipérbato es el desorden de la oración. Es decir, la oración es sujeto, verbo, predicado. Ellos desordenan predicado, verbo, sujeto, sujeto, el predicado, verbo, etc. Muy bien, él también utiliza los neologismos. ¿Qué significa neologismo? Crea nuevas palabras. También utiliza los latinismos, es decir, en ese tiempo el latín ya estaba en desuso en la lengua común. Y si uno quería leer los poemas de Luis de Góngora, tenía abajo en el pie de página, tenía sus neologismos, qué significaban las palabras que él había inventado. Y la gente tenía que estar hasta con un diccionario al costado para poder entender las palabras que estaban escritas en latín. Es por eso que era bastante complicado de poder leerlo. Entonces la gente perdía la hilación y no podía entender cuál era el mensaje que quería transmitir. Entre sus obras más importantes tenemos Soledades y también la fábula de Polifemo y Galatea. Entonces se innovó tanto en la lírica como en la narrativa también. Ahora, Quevedo fue uno de sus más grandes enemigos por el hecho de que pertenecían a clases sociales diferentes. Quevedo él pertenece a la escuela conceptista y esta utiliza el ingenio del concepto, quiere decir la definición. La definición de las palabras lo utiliza para poder burlarse de la sociedad como se está presentando. Quevedo utiliza una expresión sarcástica, el sarcasmo, ¿no es cierto? Hablar en doble sentido. Y también pesimista, al mostrarnos la verdadera cara de España durante ese tiempo. Recordemos que si hablamos ya a finales del siglo XVII, España había perdido el control de sus colonias. Él utiliza mucha hipérbole. ¿Hipérbole qué cosa es? Exageración. Y eso es lo que utiliza, por ejemplo, en el poema A una nariz, que se lo dedica a Góngora. Quevedo, persona que no le caía, persona que le escribía un poema para burlarse de él. Y es lo que hizo con Góngora, A una nariz. Góngora era un poquito narizón y por eso le escribió. Érase un hombre a una nariz pegada. Tu nariz está pegada a tu cara. Imagínate el tamaño de esa nariz para que tu cara estuviera pegada ahí. Le dice, era una nariz superlativa. Superlativo es el adjetivo más alto que puede existir. Era un elefante malbarbado. Era un reloj de arena. Se burlaba de él. Muy bien. También utiliza el antítesis. Antítesis es dos palabras que son antónimas en el mismo verso. Por ejemplo, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Corto y largo están en el mismo, ¿no es cierto? En el mismo verso. También utiliza eso. Sus obras importantes son el Parnaso español, donde utiliza diferentes temáticas de los poemas. Parnaso significa conjunto de poetas, entonces él utiliza diferentes temáticas sobre amor, sobre existencia, sobre muerte, diferentes temas allí. Y otro de sus poemarios importantes es Sueños. Muy bien, chicos, continuamos con el barroco y ahora tenemos narrativa. La narrativa del barroco fue muy importante porque tenemos a un gran representante que es Miguel de Cervantes de Saavedra, conocido como el Manco de Lepanto. Recordemos que él también luchó en esta batalla importante para España. Además, es considerado iniciador de la novela moderna porque su obra más trascendental de la que vamos a hablar marca un hito en la construcción de novelas de ese tiempo, porque innova en los temas, innova en el lenguaje, en los personajes. Entonces, esto lleva a la construcción de novelas que tratan de experimentar como lo hizo Miguel de Cervantes Saavedra. Ahora, también es un gran representante de las letras castellanas. Recordemos que nosotros celebramos el Día del Idioma Castellano por Miguel de Cervantes Saavedra, por lo que trata de incorporar al lenguaje también. Miguel de Cervantes Saavedra tiene esta gran obra conocido como el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, género narrativo, especie novela picaresca. Perdón, novela de caballería.
En realidad, Miguel de Cervantes Saavedra escribió esta obra para burlarse de las novelas de caballería. Él estaba cansado de las novelas de caballería, estaba cansado que todo el mundo suspirara por el caballero medieval, que da su vida por todos, estaba harto. Y es por eso que lo parodia y escribe Don Quijote de la Mancha, donde en vez de mostrarnos un hombre valiente, un hombre que todo el mundo admira, que las mujeres se desmayan por él, nos muestra a Don Quijote. Un hombre que apenas se puede sostener en pie, que está muy viejo, que está muy escuálido. Entonces trató de burlarse, pero las cosas le salieron todo al revés, porque todo el mundo amó Don Quijote de la Mancha y es una de los íconos de las novelas de caballería. Muy bien. Ahora, tenemos que esta obra tiene dos partes, una escrita en 1605 y la otra en 1615. ¿Por qué se demoró tanto en escribir la segunda parte? Porque en realidad Cervantes no pensaba escribir la segunda parte, solamente iba a escribir la primera. Pero salió una noticia de que habían escrito la segunda parte del Quijote y no era Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra, al ver este supuesto Quijote apócrifo, lo llamó él, un Quijote falso, decidió escribir la segunda parte. La primera consta de, nos dice, 52 capítulos, es bastante corta, mientras que la otra consta de 64 capítulos porque ya es una obra bien elaborada. En la primera parte vamos a ver dos salidas de Don Quijote, la primera sola y la segunda acompañado de su fiel escudera, y su tercera salida se da en la segunda parte. La primera parte nos muestra personajes sencillos, personajes que no tienen una personalidad bien consolidada. Mientras que en la segunda parte tenemos personajes más elaborados, personajes más complejos y con una carga filosófica dentro de cada uno de ellos. Ahora, la primera parte tiene como tema central la locura, que nos presenta hasta la última parte. Mientras que en la segunda vemos ya una conversión a la cordura. La primera parte vamos a conocer a Don Quijote con el alias del Caballero de la Triste Figura, mientras que en la segunda parte lo conocemos ya como el Caballero de los Leones. Como personajes principales tenemos a Alonso Quijada, el verdadero nombre de Don Quijote, Aldonza Lorenzo, la amada de Don Quijote, Dulcinea del Toboso, Sancho Panza, su fiel escudero, Sansón Carrasco, uno de los personajes importantes en la segunda parte, y su fiel corcel Rocinante. Otros personajes importantes en la primera parte son el cura y el barbero. Nos dice que Alonso Quijada, un hombre viejo ya, entrado en años, estaba obsesionado con las novelas de caballería y él quería también ser un caballero medieval. Los leyó durante meses y de un momento a otro como que pierde la cordura y él quiere ser un caballero medieval. Va a buscar en su sótano una armadura vieja de su familia, la toma, se la pone, apenas se podía sostener en pie porque él era muy flaco y bueno, ahora necesitaba un fiel corcel, así que va a buscar a su caballo Rocinante, el cual estaba igual que él, muy viejo y muy flaco. Cuando él se sube, el pobre Rocinante se cae de panza porque no soporta el peso. Hace muchos años que él no tenía un peso. Entonces de a pocos él se fue pues acomodando a Don Quijote. Y Don Quijote decide ir a buscar aventuras. Pero primero obviamente tenía que ser nombrado caballero. Así que va a un supuesto castillo, pero no era más que un bar. Y va a buscar a un supuesto un rey o alguien, un gobernador. Y bueno, era el dueño del bar nada más. Y bueno, él trata de seguirle la corriente y Don Quijote le dice, yo no me voy a ir de este lugar hasta que tú me nombres caballero. Así que él le siguió la corriente y tomó un cucharón y con eso nombró a Don Quijote Caballero de la Mancha. Salió a buscar aventuras, se encuentra con un amo que estaba golpeando a uno de sus sirvientes porque este de flojo se había quedado dormido y las ovejas se habían escapado. Don Quijote piensa que está utilizando su fuerza para golpear al joven. Bueno, él está explotándolo, así que va a amenazarlo con su espada y Don Quijote le dice que lo deje en paz, de que no puede estar golpeando a alguien que es inferior a él, y el hombre asustado al ver la espada le dice que está bien, que no lo va a hacer nunca más. Don Quijote se va feliz creyendo que ha hecho una gran acción. Pero una vez que Don Quijote está lejos, el amo, tan molesto por lo que había sucedido, golpeó más fuerte todavía a su sirviente. Otro día, a pesar de que estaba todo viejo, Rocinante empezó a molestar a unas yeguas de por ahí. Los pastores empezaron a tirarle piedras para que se vaya Rocinante y Don Quijote, por irlos a proteger, las piedras le cayeron a él. Un día tuvo un altercado con unos
caballeros de verdad que estaban hablando sobre quién era la doncella más hermosa y él estaba defendiendo a su Dulcinea, de la cual nadie sabía sobre ella. Y lo golpearon a Don Quijote y lo dejaron tirado en el camino. El cura y el barbero, que eran amigos de la familia, decidieron ir a ayudarlo y llevaron nuevamente a Don Quijote a su hogar junto con su sobrina. Aquí viene ya la segunda salida de Don Quijote. Una vez que vuelve a La Mancha, a su hogar, su sobrina le dice al cura y el barbero que todo esto lo tiene la culpa los libros de caballería, porque se han vuelto loco a su tío. Entonces deciden quemar todos esos libros, solamente salvan un par nada más de ellos, que era lo más importante de los libros para España en ese tiempo. Luego de esto, Don Quijote entiende que no puede estar solo, así que logra convencer a su vecino Sancho Panza para que lo acompañe como su fiel escudero. Con él salen a buscar aventuras y se dan las más conocidas, como es que Don Quijote le dice a Sancho: mira, Sancho, viene un ejército de moros. Recordemos que los moros eran los árabes que estaban viviendo en territorio español. Vienen a atacarnos. Y le dice: ¿cuál moros, señor? Son solamente cerdos. Y Don Quijote tomó al pobre Rocinante y se preparó para atacarlos, y los cerdos, al ver venir a Rocinante, tuvieron miedo y empezaron a correr más fuerte y tumbaron a Rocinante y le pasaron por encima a Don Quijote. Otro día, Don Quijote ve unos supuestos gigantes, le dice: Sancho, esos gigantes, si matamos a uno solo, imagínate la fama que nos vamos a ganar. Y él le dice: ¿cuál gigante, señor? Son solamente molinos de viento. Don Quijote tomó a su lanza y tomó a Rocinante y fue hacia estos molinos, de los cuales su lanza se atoró en una de las aspas, que levantó en peso Don Quijote y lo tiró para el otro lado, dejándolo muy mal herido. Don Quijote le dice a Sancho que tiene que entregarle una carta a Dulcinea. Sancho no sabía qué hacer porque esa Dulcinea no existía. Sancho aquí parece que está ganando esa locura de Don Quijote, porque se queda sentado en una piedra pensando qué iba a hacer, y Don Quijote lo encuentra y le dice: ¿por qué sigues teniendo la carta? Y Sancho usa su imaginación: ay, señor, sí la encontré a su amada, pero ella dijo que no era digna de recibir una carta de un caballero tan famoso como usted. Un día el cura y el barbero decidieron nuevamente salir a buscar a Don Quijote porque tenían miedo que algo le pudiera suceder. Así que el barbero se disfrazó de un hechicero y le dijo: soy un famoso hechicero y he venido a hechizarte. Y Don Quijote le dijo: no, por favor, todavía tengo muchas cosas que hacer. No, yo te estoy hechizando. Y Don Quijote dijo: me siento hechizado. Y de repente lo empezó a llevar con ese supuesto hechizo y lo metió a una jaula, y así, enjaulado, llevaron nuevamente a la Mancha a Don Quijote. Con eso termina la primera parte. La segunda parte inicia con un Don Quijote que piensa salir nuevamente de La Mancha, pero ha llegado a su casa un amigo que es Sansón Carrasco. Sansón Carrasco le dice: ¿sabes qué? He escuchado hablar de un tal Miguel de Cervantes Saavedra que está escribiendo sobre tu vida. Y Don Quijote le dice: yo no conozco a ningún Miguel de Cervantes Saavedra. Esto es una alusión al famoso Quijote apócrifo. Entonces le dice: muy pronto yo voy a salir de aquí para seguir buscando aventuras. Nuevamente Don Quijote logra convencer a Sancho, prometiéndole que esta vez le iba a dar algo de dinero por ayudarlo y para ir a sus aventuras. En eso que están caminando se encuentran con un caballero, el caballero de la Blanca Luna. Lo reta a un duelo a Don Quijote, le dice que el perdedor dejará de ser caballero. Don Quijote estaba listándose para atacarlo, de repente los dos van y el caballero de la Blanca Luna se tropieza, cae, y Don Quijote aprovecha esto y logra salir vencedor. Luego de esto, Don Quijote continúa con su camino y van a pasar muchas aventuras junto con Sancho. Pero un día llegaron a un poblado en los cuales habían escuchado sobre este par de locos que paraban diciendo que era un caballero y su escudero, y decidieron burlarse de ellos siguiéndole la corriente. Los recibieron como si fueran dos héroes muy famosos. Ellos estaban muy contentos y bueno, le dijeron a Sancho todavía que lo iban a nombrar al gobernante de la famosa isla Barataria, una isla que no existía. Todo parecía muy bien, y un día llegaron unos ladrones y verdaderamente Don Quijote logró salvar a ese pueblo. Ellos, arrepentidos por lo que
cómo habían tratado a Don Quijote, decidieron enmendar su horror ayudándolos. Don Quijote y Sancho salen a los días de ese lugar y en el camino se encuentran con otro caballero, el caballero de la Blanca Luna, y retan nuevamente a un duelo a Don Quijote diciéndole que el perdedor se tiene que quedar en su casa durante un año y no puede hacer ninguna acción que involucre ser caballero. Don Quijote decide aceptar el duelo y se enfrenta con él, y lamentablemente Don Quijote esta vez sale perdedor. Le da su palabra de caballero y regresa a la Mancha. Y Sancho le dice: señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Le dice: pues ahora seremos dos simples campesinos. Pasaron los meses y Sancho y Quijote solamente se dedicaban a su tierra. Y un día Quijote cae muy enfermo. Advierten a Sancho sobre esto. Recordemos, ¿quién era el caballero de la Blanca Luna y el caballero de los espejos? Era Sansón Carrasco, que se había disfrazado para poder traer a su amigo de vuelta a la Mancha. Sancho va prácticamente a su lecho de muerte de Don Quijote. Al verlo ahí todo enfermo y a punto de morir, llorando, le decías: señor, por favor, no se muera. Hay tantas cosas que tenemos que hacer. Tenemos que luchar contra moros, tenemos que derrotar gigantes. Y el Quijote le dijo: Sancho, ¿qué locuras estás diciendo? Eso no existe. Aquí se da la famosa inversión de papeles, la quijotización de Sancho y la sanchificación de Don Quijote. Esa tarde, Don Quijote había dejado en su testamento que todas sus tierras y todas sus pertenencias quedaban para su sobrino. Y esa tarde, lamentablemente, Don Quijote murió. Cervantes decidió matar a su protagonista para que nunca más vuelva a surgir lo del Quijote apócrifo y otro salga diciendo que había escrito más aventuras sobre Don Quijote. Con eso termina Narrativa del Siglo de Oro Español.